Damos gracias, Señor. Amén. Amén, hermanas. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Doy gracias al Señor porque Él obra. Amén. Escuchaba el testimonio de mi hermana Dilcia y creemos en el Dios poderoso que servimos, ¿verdad? En el Dios poderoso que adoramos. Creemos en este Dios que nos enseña, hermano, que si confiamos en Él, todas las cosas son posibles. Amén. Creer en Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida, hermano. Creer en lo que Él hará, creer en lo que Él puede hacer cuando nosotros clamamos. Mi hermana Marisa hablaba, ¿verdad?, de la oración. Amén. A Dios le gusta que hablemos con Él. A Dios le gusta que hablemos como hablamos con nuestro Padre terrenal. A Él le gusta como Él es el Padre, el mejor papá que podemos tener en nuestra vida, ¿verdad? Pero también a Dios le gusta que hagamos. No sé cuántos de ustedes creen que a Dios le gusta que hagamos su voluntad. Amén. Así que vamos a compartir la palabra de hoy. La palabra del Señor se encuentra en Romanos 10. Vamos a leer del 8 en adelante. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Y dice la palabra del Señor, amén, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Gracias te damos, papá. Gracias, Dios eterno, Señor, por tu palabra. Dios mío, tu palabra nos exhorta en esta noche, Padre. Dios, eres tú, Padre amado, el que habla, Señor amado, en esta hora por medio de tu palabra, Señor. Abre los oídos espirituales, los corazones, Señor, que quizás están cerrados, Dios mío, a recibir tu palabra, Dios eterno. Padre, despoja todo aquello, Señor, que pueda inquietar, Señor, este momento, Dios mío, al exhortar tu palabra, Dios. Señor amado, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Dios, para recibirte, Señor. Gracias, papá amado, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Como le decía, a Dios le gusta que nos comuniquemos con Él. Ya tenemos una parte nosotros, ¿verdad?, de hacer con Dios, que es orar, que es hablar con nuestro Padre. Pero también tenemos una parte que Dios nos manda. ¿Y qué es lo que Dios nos manda hacer? No solamente, hermanos, a estar hoy día reunidos, y qué maravilloso hoy ver a los hermanos congregados y es hermoso ver cómo Dios está obrando en esta iglesia. Pero aún tenemos algo más que hacer. Aún tenemos algo más que hacer, más que estar acá cada jueves, cada domingo, cada sábado con los niños, cada sábado con los jóvenes, cada viernes con los varones, cada martes con las mujeres. Dice la palabra de Dios, más dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Hemos sido predicados nosotros. El testimonio de Jesucristo, la vida de Jesucristo fue presentado a nosotros. Pero esta debe ser la fe, de predicar a aquellos que no conocen del Señor. Debemos llevar esta palabra a aquellos que no lo conocen. Y quizás, hermano, ustedes pueden decir: sí, pero nosotros predicamos el Evangelio. O la gente escucha de Dios, pero no escucha a Dios. Porque nuestra predicación no debe ser solamente, hermanos,
con las palabras. Nuestra predicación tiene que ser con nuestro testimonio. Amén. Dios nos puso, ¿verdad?, como árboles plantados junto a corrientes de agua. Si nosotros, hermanos, no estamos en todo tiempo, como decía mi hermana Marisa, en oración, no vamos a poder predicar. Y si no estamos con la fuente de vida, con el agua de vida que es Jesucristo, nuestras hojas se caen. Y muchos no van a recibir el Evangelio. Quizás usted esté esperando que al vecino le llegue otro de otra iglesia. Pero si Dios te plantó ahí, ¿cómo no vas a predicar el Evangelio? Miren, la predicación del Señor o predicar del Evangelio tiene que ser lo más importante después de la oración. ¿Por qué? Porque Dios, por su misericordia, se ha manifestado en nuestra vida de una manera tan especial. Yo no sé si usted recuerda cómo ha sido cuando alguien le presentó del Señor, cuando alguien le presentó al Señor en su vida, cuando alguien le dijo, mira, en mi caso, a mí me dijeron, yo venía de una situación muy difícil y a mí me dijeron, yo puedo presentarte a un amigo que no te va a fallar jamás. Esperaba ver a un hombre, un amigo, una amiga, pero él me dijo, a mi amigo tú no lo vas a poder ver, pero tú lo vas a poder sentir si le crees. Si crees en el Señor Jesucristo, vas a poder experimentar algo especial con Él y tu vida va a cambiar. Y la vida cambia. ¿O no ha cambiado su vida desde que ustedes están en los caminos del Señor? ¿Hay cosas por mejorar? Muchas cosas. Hay muchas cosas por hacer para el Evangelio. Hay muchas cosas que nos tocan vivir todavía en el Evangelio. Pero a nosotros nos corresponde testificar. La palabra del Señor dice acá que si confesamos nosotros con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Yo le quiero preguntar algo, mis hermanos. ¿En ustedes hay un deseo inmenso de que su familia sean salvos? ¿Ustedes desean realmente que sus padres, hijos, esposos, esposas, que su familia sean salvos? ¿Y cómo es su testimonio con ellos? ¿Cómo yo quiero que mi familia sea salvo si yo no testifico? Yo no le puedo decir a mi familia, ve a la iglesia, cuando yo me ocupo de otras cosas que no convienen. Ellos tienen que ver en mí el esfuerzo de agradar, de buscar, de relacionarme con Dios, de tener una vida más cercana a la santidad, hermanos. Porque nosotros ayer justamente, y fue un tema muy hermoso que vivimos ayer con los hermanos del altar familiar, y se tocó un tema sobre qué estamos haciendo nosotros cuando vemos a aquellas personas que están tan mal en el mundo. Hablamos de una condición de jóvenes con situación emocional tremendo, donde ni siquiera los psicólogos hoy pueden hacer algo por ellos. Hablábamos de que hubo un tiempo, y hoy lo sigue habiendo, un tiempo donde hay jóvenes, gente que intenta matarse. Hablábamos también, y yo creo que Dios prepara todas las cosas por algo. Hablábamos también de cuántos niños pequeños, niñas, tienen el deseo hacia una mujer cuando es niña y un niño cuando hacia un niño. Se dicen que se enamora o le gusta a ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Y a mí me encantó y me quedó muy grabado en mi corazón, y era una confirmación de que Dios quería en esta hora que nosotros entendamos algo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos viviendo hoy como cristianos para ir a aquellos que necesitan del Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo en este tiempo en nuestra vida
nuestra vida espiritual, ¿qué está haciendo? ¿Dónde estamos poniendo? ¿Creemos solamente en el Dios Todopoderoso porque alguna vez Él cambió nuestra vida o porque cada día nosotros tenemos una relación con Él? Si nosotros todos los días tenemos una relación con Dios, debemos anhelar que otros también los conozcan. Amén. Por eso yo le pregunto, hermano, ¿está el anhelo de nuestro corazón o en nuestro corazón el de que nuestra familia sea salvo? La palabra del Señor dice que Él anhela la salvación de todos los hombres. Amén. En Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, sino, hermanos, Dios quiere que todos se arrepientan, que todos vuelvan de su pecado, porque lo que vive hoy el mundo está, y aún dentro de la iglesia, el pecado está muy, muy latente en la vida de los hombres. ¿Pero por qué? Porque no hay una relación con Dios. ¿Y por qué? Si no tenemos una relación con Dios, tampoco vamos a poder testificar, porque ¿de qué le vamos a hablar? Le vamos a hablar del Dios que alguna vez se presentó a nosotros para salvarnos y creemos que somos salvos independientemente de cómo lo vivimos. Si bien la salvación es por gracia, pero uno tiene que activar. Uno tiene que vivir esa gracia de Dios conforme a su palabra. Amén. Muchas veces, hermanos, nosotros escuchamos decir a la gente que hay gente que ha partido y muchas veces nosotros escuchamos decir, uy, yo le quería hablar del evangelio a él y no tuvo tiempo. El tiempo que tú sientas que quieres hablarle al hombre, tú no sabes lo que va a pasar después con él. Háblale, habla del evangelio en todo tiempo, habla del Señor. Muchas veces le hablamos de lo que nosotros somos, pero no le hablamos de lo que Cristo es. Y es necesario que nosotros tengamos que predicar del Señor, porque aquella persona que se muere sin Cristo va a la perdición. Dice la palabra de Dios, porque todo, ¿verdad? Aquel que confiese al Señor y creyere que Dios le levantó de los muertos será salvo. Cuando una persona no acepta a Cristo en su corazón, está perdido, no será salvo. Amén. Dios nos da cada día la oportunidad para hablarle de lo que Él es, pero también cada día debemos mostrar al Señor a través de nuestra conducta. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, nosotros con aquellos que no conocen al Dios que nosotros adoramos? Al Dios que estamos cada día acá adorándole al Señor. Tenemos todos los días en la iglesia, de lunes a lunes, pero ¿cómo estamos predicando afuera? ¿Somos mezquinos de lo que Dios nos dio? Amén. ¿Somos nosotros o nos conformamos solamente con recibir nosotros lo que Dios tiene para cada uno? Porque la palabra dice que Él vino a morir por todos, por muchos, por todo el mundo. Amén. ¿Y quiénes son los que tenemos que predicar del Señor? Nosotros. Amén. En 1 Corintios 9, vamos a leer del 16 en adelante, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no anunciar el evangelio, dice Pablo. Ustedes somos conscientes nosotros de lo que vamos a obtener de no testificar el evangelio del Señor. ¿Somos conscientes de esto? ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez que Dios nos llamó por gracia y nos dio de gracia, ¿verdad? La salvación, todo esto, lo que hoy vivimos en el evangelio. Y dice la palabra, da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Por qué nosotros vamos a tener que esconder este tesoro más preciado? ¿Por qué nosotros vamos a tener que guardarnos lo que el Señor nos dio, lo que Él puso en nuestro corazón? ¿Por qué nosotros debemos callarnos?
Si Dios nos dice que nosotros debemos predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No vamos a quizás llegar a otra nación, no vamos a llegar quizás a otra ciudad, pero acá hay mucha criatura. En este lugar, ¿cuántas almas ganaríamos nosotros, hermanos? Si realmente todos los días o cada vez que podamos y cada vez que hacemos la invitación de ir y predicar el Evangelio, ¿cuántas almas podríamos traer nosotros? ¿Cuántas de nuestras familias, si nos vieran como somos y si nosotros cada día oráramos al Señor para que Él sea obrando en ellos, ¿ustedes creen que Dios no lo va a hacer? ¿Usted cree que Dios no va a quebrantar el corazón? Pero es algo importante que decía hoy la hermana Marisa. Para que nosotros podamos vivir esto, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque nuestra carne es débil, ¿verdad? Nuestra carne y nuestro espíritu y el Espíritu del Señor. Hay una batalla entre ellos. La carne jamás quiere perder. A la carne le gusta hacer o siente lo que siempre le agrada. La carne es así. Muchas veces la carne vive de lo que ve. Pero el Espíritu es diferente. El Espíritu nos guía. El Espíritu nos, por así decirlo, nos concientiza, ¿cómo se dice? Concientiza de que debemos predicar el Evangelio. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder hacer mucho. Vamos a estar convencidos acá de estar cada jueves, de levantarnos siempre, pero nunca vamos a animarnos a predicar o a hacer la voluntad de Dios como Él nos enseña en su palabra. Porque si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no tenemos quien nos guíe. La carne va a hacer lo que quiera, pero sin el Espíritu Santo de Dios no vamos a poder lograr lo celestial, lo que Dios nos manda, a vivir lo sobrenatural, a ponernos en la brecha, a interceder, a clamar por nuestras familias. Si el Espíritu Santo de Dios no está obrando en nosotros, solamente vamos a ser oidores nomás. Todo el tiempo vamos a ser oidores de la palabra de Dios, pero nunca hacedores. ¿Por qué? Porque nos falta el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y esa debe ser nuestra prioridad. Orar para poder testificar, debemos orar al Señor que Él nos llene de Él. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Y nosotros anhelamos eso? ¿Que todos sean salvos? O muchas veces vemos y decimos, no, el borrachito no interesa, el drogadito no interesa. Para Dios todos somos valiosos. Amén. Y nosotros debemos tener el Espíritu de Dios para entender lo que Dios quiere. Amén. Como yo le decía, hermano, el Evangelio a nosotros no nos fue entregado para que la guardemos como una joya valiosa, sino como quienes hemos sido elegidos para compartir con aquellos que tienen necesidad de Dios. Nosotros somos, Dios nos eligió. Ustedes se hubieran pensado, ¿dónde estaríamos hoy si Dios no hubiera obrado en nosotros? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida? ¿Cómo nos sacó Dios de este mundo vil, de este mundo perdido donde estábamos? Algunos todavía necesitan entrar más en una relación con Dios. Y eso es importante, porque dice la palabra de Dios que el árbol se conoce por su fruto. Si usted no ha sido transformado todavía por el Señor, usted necesita buscar de Dios para poder, hermanos, llevarle a aquellos que necesitan del Señor. Yo siempre le digo al Señor en mis oraciones, y Dios es testigo de que esto es verdad. Yo no sé ustedes, pero para mí haber conocido el Evangelio de Jesucristo es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Es lo único que siempre le digo a Dios, Señor, no me importa si me duele el cuerpo, yo entiendo, muchas veces paso enfermedades, pero yo cada día necesito más de Dios, porque eso es lo único que en mí produce paz. Eso es lo único que en mí produce, hermano, un gozo. Es lo único que a mí me da fuerza y me da cada día aliento para predicar, aliento para ser diferente al mundo. Sin la presencia de Dios seremos igual que los del mundo, amén. Y nosotros necesitamos a Dios cada día. En el versículo 11 dice que
todo el que creyere en Él no será avergonzado. Amén. ¿Alguna vez fueron avergonzados por el Evangelio? ¿Alguna vez se le burlaron a ustedes? Yo me acuerdo que de mí siempre se burlaron mucho. Pero la gloria es para el Señor, porque Él siempre me saca en victoria. Se pueden burlar de nosotros muchas veces, pero si Dios está en nuestro corazón, Dios siempre va a hacer algo para que nosotros no seamos avergonzados en todo tiempo. Miren, hermano, que las pruebas son muchas, pero si nosotros creemos en el Señor, no seremos avergonzados. Amén. Como le decía, hermanos, si nosotros anhelamos la salvación de aquellos que amamos, también debemos anhelar la salvación de aquellos que quizás no conocemos mucho, que quizás no hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, pero debemos anhelar la salvación para aquellos que necesitan de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad en todo tiempo de hablarles. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos que ganar almas para Cristo. Amén. Dice la palabra en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Amén. El mundo necesita de Dios, no sé si usted se dio cuenta. La gente necesita de Dios, necesitan que le hablen de Cristo. Porque nosotros, hermanos, cuando nos predicaron el Evangelio estábamos en esa misma condición. Y como el Señor por misericordia usó hombres para manifestarse a nosotros. Amén. ¿Cuánta gente, hermanos, buscan llenar su vida en las drogas, en el alcohol? ¿Cuánta gente va tras las imágenes que ni ven ni oye? Amén. Esas son las personas que necesitan que le presentemos el Evangelio. Porque en esa condición estábamos nosotros, y el Señor, cuando se manifestó, Él llenó nuestra vida. Amén. Los versículos 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pregunto, ¿ustedes tuvieron algún impedimento de ir y predicar el Evangelio en este tiempo? ¿Hay algo que les impida a ustedes predicar el Evangelio? La gente necesita, hermano, necesitan escuchar de Cristo. Pero dice, ¿cómo pueden invocar a Dios si nunca le han hablado de Él? Yo le puedo decir, quizás, hermano, uno piensa cuando habla de ir y presentarle el Evangelio a aquel que no ha oído, siempre se está mirando más allá, cruzar una frontera. Pero acá mismo los vecinos no han escuchado de Dios. Hay muchos que nunca han escuchado el Evangelio. Hay gente que pueden hablarle del catolicismo, hay gente que se le habla de muchas cosas, pero del Evangelio no se le ha predicado. Y eso es una verdad, porque si no tendría que estar hoy acá. Si ellos no han oído de Dios, hermanos, es porque no se les ha predicado. Porque quizás uno muchas veces busca solamente, o muchas veces ora solamente, o le entregan un tratado, pero nunca se detienen a hablar. Mientras tengan la oportunidad de ir y presentarle el Evangelio a la gente, debemos hacerlo para que ellos puedan creer en el Señor. ¿Cómo irán sin a ver quiénes les predique? Como iglesia debemos levantarnos. La tarea siempre lo decimos, la tarea de predicar o de evangelizar no es solamente de un equipo de misiones, de un equipo de evangelistas, del pastor, de la pastora, es de la iglesia. La misión es para la iglesia. Si la iglesia no se levanta, vamos a perder, porque somos todos llamados a predicar. Y no les hablo de predicar un púlpito, ir afuera,
ir al necesitado, ir al perdido, amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ustedes tienen la libertad en Cristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor nos dejó ese mandamiento. Ahora, si no lo estamos haciendo, estamos desobedeciendo al Señor. Porque nosotros no somos como los países del Medio Oriente. Nosotros acá tenemos la libertad total de ir y predicar el evangelio. En nuestra familia, hay otros lugares, otras naciones donde la familia se convierte uno y su propia familia lo entrega a las autoridades. Pero en este lugar no sucede así. Así que nosotros, hermanos, debemos dedicarnos a predicar el evangelio. Y dice la palabra, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. Cuán hermoso. Dice que la palabra, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, ¿verdad? ¿Cuánto más, hermanos, si nosotros nos alegramos verlos cada día? Si llega un alma nueva, lo recibimos con tanto amor. ¿Cuánto más el Señor? Porque si bien nosotros, como dice la palabra, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento le corresponde al Señor. Nosotros debemos hacer nuestra parte, orar y predicar. Solamente eso. Vivir la vida del evangelio conforme a sus mandamientos. Pero también nosotros debemos, hermanos, predicar. Prediquemos con nuestra conducta, prediquemos con nuestra palabra y dejemos el resultado al Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a hacer en este momento un tiempo de intercesión primeramente por nuestra familia. Siempre estamos orando por nuestra familia. Siempre estamos clamando a Dios por ello. Pero como iglesia lo podemos hacer hoy. Debemos orar cada día hasta ver los resultados del Señor. El mundo tiene atrapado aún a nuestra familia. El enemigo tiene a muchos encadenados. Muchos tienen una venda en los ojos. Pero que vean en nosotros el ejemplo de que Cristo es real, de que Dios es verdad. Miren, muchos se han dedicado a predicar el evangelio de una manera que condenan al hombre, pero Cristo lo hace con amor. Muchas veces le dicen, si no te arrepientes te vas al infierno. Muchas veces no entienden lo que es un arrepentimiento. La gente no sabe lo que es un pecado porque hoy para ellos todo lo malo es bueno, ¿verdad? Y todo lo bueno es malo porque están cegados. Y nosotros necesitamos que Dios rompa esas cadenas. Necesitamos clamar a Dios para que Dios sea obrando allí. Así que debemos orar, hermanos, amén. Debemos, como dice Pablo en 1 Corintios 9, 22, 23. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Debemos, hermanos. Cuando hablamos de debilidad, no estamos hablando de tener flaqueza, dejar de buscar a Dios. Estamos hablando, hermanos, que debemos ponernos en los zapatos muchas veces de la situación de aquel que necesita de Cristo. Porque nosotros hemos venido en esa misma condición y necesitamos mostrarles que nosotros éramos igual. Predicarles de que nosotros en algún momento hemos tenido esa debilidad, esa flaqueza. Amén. Si queremos ganar almas, debemos ser ejemplo para aquel que necesita de Dios. Amén. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Así que oremos por nuestra familia, oremos por el barrio, oremos por aquel que necesita, que Dios siempre ponga personas. Bueno, yo creo que Dios en cada momento pone personas en nuestra vida, en todo tiempo. No son casualidades el hecho de que usted salga en algún momento de su vida y vea la condición de las personas, pero Dios quiere que le predique, amén, que le hablemos de Él. Mientras estemos en esta tierra lo tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo porque es un mandamiento del Señor, amén.
Soberano Dios, eterno Rey, Dios Todopoderoso, Señor amado. Dios mío, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Padre, tú eres Dios que nos habla, Dios, eres Dios que nos aconseja, Padre amado. Tú eres el Padre, Dios mío, Señor amado, que nos diste, Señor, esta libertad en ti, Dios mío. Tú nos llamaste a tus caminos, Señor amado, primeramente para ofrecernos la salvación, Dios. Pero también tu palabra nos enseña de ir y predicar el Evangelio, Padre. Como iglesia, Señor amado, no es, Señor, de uno solamente, Padre. ¿Cuánta de nuestra familia está lejos de ti, Señor? Padre amado, ¿cuántos aquellos que te han conocido hoy están más lejos, Señor? Padre amado, ¿cuánto el enemigo ha cegado, Señor, Dios mío? Ha turbado la mente del hombre, le ha, Señor, quitado, Señor, Dios mío, el creer en ti, Señor. ¿Cuántas cosas ha hecho el enemigo, Señor amado, Dios mío, en los niños? ¿Cuántas cosas está haciendo, Padre, en la juventud? ¿Cuántas cosas está haciendo en nuestra familia, Dios? Para que quizás muchas veces, Dios mío, Señor, inquiete nuestros corazones, Dios mío. Padre, danos la firmeza siempre en ti, Dios mío, de ser, Dios mío, hijos que te agraden. Hijos que estén, Señor, dispuestos, Señor, a todo por tu palabra, Dios. Padre Santo, te rogamos por nuestra familia, Dios mío. Señor amado, muchos de nuestra familia están lejos de ti, Señor. Padre Santo, te rogamos que tú rompas esas cadenas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Rogamos, Dios mío, que tú seas obrando, Padre Santo, para salvación en sus vidas, Señor. Rogamos, Padre Santo, que tú seas, Señor amado, quitando, Señor, esa ceguera espiritual, Dios mío. Padre bendito, Señor, Dios mío, solo tú eres poderoso, Señor, para cambiar los corazones. Padre, porque después, Señor, de que partan de esta tierra no hay oportunidad, Dios mío. Aunque hayan escuchado, pero si no han vivido el Evangelio conforme a tus mandamientos, Señor, se perderán, Padre. Dios mío, y anhelamos, Señor, ver tu obra en este tiempo, Señor. Padre Santo, no solamente en los milagros, en sanidad física, sino, Dios mío, en sanidad, Dios mío, espiritual, Dios eterno. Padre bendito, que es lo más importante, Dios amado, te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Rogamos, Señor amado, que tú obres, porque, Señor amado, solo tú convences, Señor, de pecado. Danos, Señor, la sabiduría, Dios mío, para vivir la vida, Señor, cristiana conforme a tus mandamientos, Dios. Dejando atrás todo aquello, Señor, que quizás hasta hoy impedía, Señor amado, que seamos hijos conforme a tu corazón. Dios mío, hay pecado, hay tantas cosas, Dios, que necesitamos entregarlas en tus manos, Padre. Dios mío, Señor, y seas tú, Señor, limpiando, Señor, nuestra vida, Padre, para ser ejemplo, Dios mío, en nuestro hogar, en la vida de aquellos que nos rodean, Señor. Padre bendito, porque nos conocen, nos escuchan, Dios, nos ven, amado Dios. Somos observados, Dios eterno, por aquellos de afuera. Y muchas veces, Dios, quizás condenado, pero no importa, Señor, porque tú conoces nuestra vida, Dios. Tú conoces nuestro corazón, Dios mío. Y si algo estamos haciendo mal, te pedimos perdón, Dios amado. Ayúdanos en todo tiempo, Jesús. Te damos gracias, Padre bendito. Te damos gracias, Señor amado, en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.